Un gran saludo para todos y todas. Queremos darles la bienvenida a nuestro primer episodio del podcast Economía para antes de dormir, iniciativa de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. En este espacio queremos traerles conversaciones amenas e informativas sobre temas relevantes para la economía de la mano de expertos en cada uno de estos temas. Mi nombre es Gabriela López, estudiante de la facultad, y estoy acompañada el día de hoy del profesor Paul Rodríguez, que nos estará hablando de un tema súper interesante y muy pertinente para estas épocas, la economía de la salud. Profe, un gran saludo, muy feliz de que estés acá. Quisiera que empezáramos con que nos hablaras un poco de tu trayectoria y qué fue lo que te Ujú. interesó de la economía de la salud. Hola, Gabriela. Bueno, ¿qué es lo que yo hago? Yo soy economista de la salud. Yo estudié mi doctorado en la Universidad Colegio de Londres y allí conocí un profesor, pues que me fue contando de lo interesante de este área donde los economistas se le meten el rancho un poquito a los médicos y a otra clase de profesionales de la salud. Entonces me llamó mucho y a eso me dedico principalmente. Ok, increíble. Pues yo tuve la oportunidad de ver un Ujú. curso contigo sobre economía de la salud y tengo que decir que fue una de las cosas que más me aterrizó a lo que es la práctica de verdad de la economía como disciplina. Pues es una aproximación como muy completa y muy holística, implica también la intersección de muchas habilidades y muchas disciplinas. Entonces me parece muy interesante que podamos hablar de eso un poco hoy y que le contaras a nuestros oyentes para irnos adentrando en el tema. ¿Tú cómo definirías la economía de la salud? Bueno, la economía de la salud es la administración de los recursos asociados al sector salud. ¿Eso qué es? Muchas cosas, porque es que recursos del sector salud, pues sí, es el dinero que se le pasa a unas empresas para que paguen servicios de salud, pero también son los médicos, también son las medicinas, también es el tiempo que la gente gasta en cuidarse su propia salud y similares. Entonces, en ese sentido, estudiamos muchos aspectos del comportamiento humano y empresarial. Ujú, ujú. Pues definitivamente es una disciplina, o más bien un acercamiento muy Ujú. interdisciplinar, por ejemplo, a la política pública. ¿Qué disciplinas crees que están un poco como inmersas dentro de la realización de la economía de la salud? Digamos, aquí hay mucha gente metida. Los economistas somos una patica pequeña que estamos en áreas como entender cómo funciona el sistema o hacer cosas que se llaman los estudios económicos. Pero ahí entra áreas como la química farmacéutica, la farmacoeconomía es un área grande de intersección entre economía y el mundo de los químicos farmacéuticos. Hay áreas como la investigación clínica en salud, donde hay una relación fuerte para entender y costear muchos elementos importantes para los sistemas de salud. También hay personas dedicadas a la política, al gobierno, para entender la economía política detrás de cómo se conforman los sistemas de salud. Vamos, ahí hay espacio para un montón de gente. Sí, definitivamente. Mencionas entonces que la economía de la salud se propone distribuir los recursos médicos y farmacéuticos de una manera eficiente, pero también equitativa. Y yo quería preguntarte cuáles son los acercamientos en términos de política pública que nos permiten alcanzar esos objetivos. Es bien interesante porque muchas veces hay cosas en economía que las damos por sentadas, es decir, un precio, el precio de una manzana, pues nos dice, nos permite a mí saber, está cara, está bien, de pronto está dañada porque está muy barata, cosas así. En el mundo de la economía de la salud, nada de esas grandes cosas que normalmente usamos en economía sirven, por un detalle que son los problemas de información. Normalmente, una de las partes, por ejemplo, el médico sabe mucho más que el paciente de lo que tiene y puede explotar eso para sacarle la plata, pongámoslo en ese sentido. Entonces se necesita una aproximación muy fuerte para lograr intervención desde el Estado, para de esa forma lograr restituir ese balance de negociación entre las partes, Ujú. ¿no? Entonces va a ser bien importante tener en cuenta conceptos como la equidad, como las necesidades, como la distribución equitativa y sobre todo la solidaridad entre las partes para lograr que los recursos se usen de una forma eficiente y digamos, a un buen valor para las personas. Ujú. Claro, y Ujú. justamente todas esas necesidades han derivado como la existencia de muchas estructuras diferentes que funcionan de manera distinta en cada país. ¿Puedes explicarnos un poco cómo funciona el sistema de salud colombiano en la actualidad y qué Ujú. opinión te merece? El sistema de Colombia se basa en una idea que es la competencia de fondos.
En el mundo hay dos formas grandes de entender los sistemas de salud. Uno es que haya una sola entidad que se encargue de todo, son los servicios nacionales de salud, un poco. Es el caso, no sé, en Brasil, es el caso del Reino Unido, de España, de Canadá, donde hay una sola entidad pública que se encarga de aglutinar la demanda de servicios de salud, o sea, todo el mundo se registra en esa empresa y de ahí esa empresa compra los servicios de salud a las clínicas y similares. La otra forma de administrarlo es no tener una, sino tener muchas empresas. Este es el caso de países como Alemania, como Holanda, donde están similares. Nosotros tenemos un sistema de salud hoy en día basado en algo similar. De hecho, se lo copiamos a Holanda en su momento. Y la idea es que tenemos muchas empresas con diferentes naturalezas, públicas, privadas, mixtas, solidarias, de todo estilo, donde estas empresas compiten por brindar el mejor servicio, pero teniendo unas condiciones hiperreguladas. Es decir, tienen que cobrar lo mismo, tienen que ofrecer los mismos servicios, tienen que entregar la información con todo el detalle posible al ministerio para así hacerlo. El sistema colombiano lleva 30 años en construcción con un montón de vaivenes, pero con unos de los mejores resultados que hay para un país de, digamos, de nuestras capacidades de dinero, para nuestra billetera. Obviamente hoy en día estamos bajo unos retos muy serios de financiamiento, pues que se ven reflejados en el día a día, que además se combinan pues con toda la discusión política que hay en torno a la ideología de si debería ser público o privado. Entonces es un tema bien divertido estos días para hablar. Claro, Ujú, definitivamente. Y un poco a eso voy con la siguiente ujú, pregunta, con que pues de todas maneras han habido como algunos vacíos o algunos problemas asociados pues con la estructura del sistema de salud y eso nos llevó pues al proyecto de reforma que se está un poco llevando a ujú, cabo en este momento. ¿Tú qué opinas sobre ese proyecto en específico y la manera en la que está ujú. concebido? La reforma en sí es algo que se necesita, es decir, llevamos ya varios gobiernos diciendo se necesita una reforma al sistema, porque la concepción de cómo entendemos el sistema ha venido cambiando. Una cosa fue lo que se pensó hace 30 años con la Ley 100, donde casi nadie tenía acceso a nada, a Ujú. la versión, el último gran cambio que fue en 2015 en la ley estatutaria, donde se llega a este punto de declararla un derecho, digamos, el acceso a la salud. El problema es que no hemos logrado un buen equilibrio en cuánto dinero hay que tener, cuál es el monto máximo que debería pagarse para ciertos tratamientos, y eso nos ha hecho muy difícil proyectar financieramente cuánto necesitamos. El proyecto actual, como bien, reconoce esas debilidades, debilidades en el campo, en las zonas dispersas para acceder, pero las soluciones como que no van en esa línea. Es decir, se está buscando unos cambios muy fuertes en la administración de los recursos y no haciendo énfasis exactamente en las debilidades actuales. Entonces, si bien hay mucho ruido alrededor, como mucho humo, así se apruebe lo que se está pensando hoy en día, los problemas van a seguir inevitablemente. Es Ok. mi percepción un poco. Ok. En ese Ujú, sentido, entonces, tu recomendación sería realizar o formular una política más aplicada a las necesidades como apremiantes y locales específicamente del contexto del ujú. país, ¿sí? Exacto, es decir, el diagnóstico, dicen los médicos, un poco de las debilidades del sistema se conoce hace años, se conoce muy bien. Lo que se necesita, el tratamiento, la pildorita para cambiar el sistema, es donde no hay unos acuerdos tan serios. Pero el país ha tenido muchos ejercicios para tratar de hacerlo. Hay algo como son los acuerdos fundamentales, que se trató hace algunos años para plantear soluciones. Muchas de estas soluciones requieren cambios específicos a cómo funcionan las EPS, cuánto se les paga, qué tienen que hacer, cuánto dinero tiene que girársele a un hospital directamente o no. Son elementos más técnicos que se tienen que cambiar sin necesidad de tumbar todo y volverlo a hacer. Ujú. Totalmente. También un poco que mencionas eso, de la necesidad de que sea contextualizada Ujú, el acercamiento, es algo que me llama muchísimo la atención de la economía de la salud, porque siento que definitivamente está intersecada por discusiones que hacen parte del día a día de la vida social, como la inequidad de género, las clases sociales o el nivel de urbanidad, pues de las personas que acceden como a estos servicios. Entonces me parece que es un tema que definitivamente pues nos interesa a todos y creo que también está caracterizado como por el problema más grande de la economía, ¿no? Que es como
cómo accedemos a todo eso que queremos con los recursos limitados que tenemos. Entonces, pues ya un poco, pues, definitivamente, particularmente en el tema de la reforma, hay demasiada tela para cortar, pero nuestro tiempo es limitado y Ujú. tenemos que ir cerrando. Quisiera preguntarte qué mensaje le darías a las personas que están interesadas en la economía de la salud. La economía de la salud es una de las áreas más bonitas de la economía, porque está llena de chicharrones. Nada funciona en términos de cómo se piensa en los mercados competitivos. Entonces nos toca inventarnos y entender un montón de elementos desde economía política para entender por qué se toman ciertas decisiones alrededor del sistema, Ujú. hasta economía del comportamiento. Necesitamos cómo hacer que la gente evite, digamos, fumar o evite consumir drogas, que dentro de la teoría económica tradicional son cosas que la gente no debería hacer porque son irracionales. Entonces hay que entender un montón de elementos, entender la psicología de las partes en generales para poder llegar a hacerlo. Si es algo que les llama la atención, es el punto de la economía de la salud. Definitivamente, pues muchísimas gracias por este espacio, de verdad me parece muy enriquecedor. Y solo quería preguntarte finalmente dónde podemos encontrar más información sobre tu trabajo y sobre el tema en general de la economía Ujú. de la salud. Vamos, el tema de comida y salud pueden encontrarlo en mi página web, buscan Paul Rodríguez en Google y aparece, pero al mismo tiempo ustedes pueden buscar información del International Health Economics Association, de la Red Latinoamericana de Economía de la Salud y otras fuentes donde pues pueden encontrar blogs, clases gratis, de todo para conocer más. Ujú. Perfecto, pues muchísimas gracias, Paul. Y ya con esto, pues nos despedimos de nuestro primer episodio de Economía para antes de dormir. Muchísimas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado este episodio y nos vemos en una próxima oportunidad.